Bueno, pues bienvenidos al espacio de entrevistas del Grupo de Antropología del Animal, Estudios de Etnozoología. Ella es Angélica. Y él es Sergio. Y hoy entrevistamos a Jaime del Val. Bueno, haré una pequeña introducción, una pequeña biografía. Es filósofo, artista y activista, autor de la trilogía de libros Son Tojaque y de más de 120 ensayos, promotor del metahumanismo, del Foro de Futuros Metahumanos y el Foro Metabody, con los que ha realizado más de 70 eventos en 30 países desde el 2013. También coordina proyectos europeos como Metabody y Bodynet Coros y es director del Instituto Metabody y de Reverso. Desde el 2001 desarrolla proyectos artísticos transdisciplinares de lo que denomina metaformance y ontohackeo, en la convergencia de todas las artes, nuevas y viejas tecnologías que se han presentado en más de 30 países de 4 continentes. También active desde 1997 en el activismo queer, desde 2004 en el ecologista y desde finales de 2020 en el animalista. Es conocido en el ecologismo, entre otras cuestiones, por la paralización del Hotel del Algarrobico en Almería, y es autor del informe de alimentos de destrucción masiva y cofundador del colectivo Rebeldes Indignadas desde 2024. Colabora en medios como eldiario.es. Bienvenido, Jaime. Bien- Bienvenido. Muchas gracias, Angélica y Sergio. Pues si te parece bien, vamos a ir comenzando. Y la primera pregunta que te hacemos es un neologismo que tú, de alguna forma, pariste, por así decirlo, hace ya tiempo, que es el algoriceno. ¿Y por qué crees tú que supone una homogeneización de la vida sobre la Tierra? Vale, o sea, la pregunta es no de dónde viene el neologismo, sino concretamente por qué supone esto, ¿no? Bueno, puedes desarrollarlo a placer. Bueno, em, o sea, el algoritmo realmente es mi aproximación a cómo denominar la era geológica desde la perspectiva de lo que vengo desarrollando que llamo filosofía radical del movimiento, ¿no? Porque se centra en la manera en que a partir, sobre todo del neolítico, pero posiblemente con una serie de complejos precursores previos, em, ciertas civilizaciones, ciertas culturas dominantes han ido cubriendo la Tierra de alineamientos geométricos extrañísimos que son realmente un accidente sin precedentes en la historia terrestre, ¿no? Yo lo miro como con una perspectiva que me sitúa un poco fuera de esa tradición, ¿no? Quizá por mi propia neurodivergencia, que tiene mucho, y eso lo plasmo en mi trabajo artístico, a lo informe, a lo amorfo, ¿no? Todo mi trabajo tiene que ver con una reivindicación contra la forma. Ahí me distancio de Deleuze, me distancio de todo el mundo, ¿no? No he encontrado un solo aliado en mi cruzada contra la forma. Entonces, el algoritmo también se podría llamar morfoceno, ¿no? Es como la era de las formas. La forma para mí no es como una a priori, algo que está en el mundo, sino que es efecto de un modo muy particular de percepción que ha surgido en estos últimos milenios, ¿no? Que consiste en separarse del mundo, encuadrarlo, acotarlo, eh, separar algo de su fondo y ahí empezar a identificar esa entelequia tan extrañísima que llamamos forma. Entonces, forma y algoritmo para mí tienen muchas semejanzas. ¿Algoritmo qué es? ¿No? Algoritmo es una secuencia de pasos codificables, básicamente. Entonces, para mí lo fundamental es entender que, o sea, el núcleo duro de la filosofía radical del movimiento justamente es decir que el movimiento no es reductible a pasos secuenciales. O sea, que intentar reducirlo implica una destructiva reducción del movimiento en su determinación y en su variación, en la variación e indeterminación que ha subyacido a la evolución terrestre durante 4.000 millones de años y a la evolución cósmica en general, ¿no? Entonces, identifico como algoriceno ese extrañísimo proceso geológico por el cual en ciertas ramas dominantes de una especie dominante va surgiendo una tendencia a la reducción geométrica del mundo, a la reducción del mundo a elementos calculables, pero entendido ante todo como un movimiento. O sea, antes aún de pensar en procesos, digamos, de computación o de abstracciones mentales, no me interesa ver cómo eso ha sucedido ante todo en términos de unos, lo que llamo alineamientos del movimiento.
O sea, cómo el fluctuar de los animales en los ecosistemas, de repente, en ese cierto animal extrañísimo, esa rama del Homo sapiens sapiens que se ha hecho dominante, se convirtió ese fluctuar en líneas, en trayectorias, en geometrías cada vez más estrictas, y luego dentro de esa geometría se crea la propia complejidad, pero geométrica, una complejidad ya de por sí reductiva. Entonces, para mí ahí está el meollo de los problemas epocales, en esa reducción intrínseca del movimiento de la biosfera y de cómo ese movimiento fluctuante, que era un movimiento de transformación cualitativa de energía, repito, es donde considero que está el meollo del proceso de biodiversificación, que es la evolución, pero de repente con esa tendencia a lo geométrico, que implica una reducción, una eliminación de la variación intrínseca del movimiento en, en- en los ecosistemas, en los cuerpos animales y no animales, en los flujos, lleva implícita una homogeneización del movimiento, que es donde estaría la base profunda, la más profunda base, a mi juicio. O sea, para mí, por cuestiones como la aceleración de la que tanto se habla, sería un efecto de esa homogeneización. No es el elemento más profundo, es un síntoma de segundo o tercer orden, la aceleración. Entonces, esa homogeneización que tiene el carácter tan, bueno, en este caso particular, quizá puede haber otros en el universo, ¿no? Pero en este caso nuestro, ese carácter de alineamiento geométrico es un evento geológico insólito y es donde veo la base profunda del problema. A un nivel sin que sistémico, pero también analizable desde cómo nos movemos en tanto que cuerpos, ¿no? Y cómo pensamos en función de ese movimiento. El jazz improvisatorio sería un intento de salida de esa homogenización. Perdón, la. El jazz improvisatorio, o sea, la improvisación del jazz, ya sabemos que eres músico y tal, sería un intento de salir de ahí. Bueno, yo defiendo todo tipo de prácticas improvisatorias. Justo jazz no practico, pero me parece admirable, tengo que decirlo, pero es una de las cosas que no he hecho todavía, pero sí improviso mucho al piano. Lo que pasa es que yo vengo de la tradición clásica y hago, pues, música contemporánea, de esa que mucha gente ni siquiera considera música, ¿no? Porque les parece que son ruidos. Pero sí, improviso todos los días, improviso sobre todo movimiento, y con el movimiento de la voz, pero también al piano y también otras cosas, ¿no? Creo que la improvisación en general, cualquier tipo de práctica improvisatoria, de todo tipo, incluso la conversación, ¿no? Pero bueno, sobre todo no verbales, em, es algo que es vital. La vida son prácticas de improvisación. Y creo que el hecho de que durante milenios hayamos tendido a sustituir la improvisación por la coreografía, la repetición, la composición tendente o que facilita cada vez más lo repetible y lo serial, cuyo ápice por el momento es la actual cultura algorítmica, donde ya los propios algoritmos autónomos son los que no solo deciden lo que compras, sino producen la música, etcétera, ¿no? Hay toda una evolución ahí a estudiar, pues creo que es una evolución antivital que está intrínsecamente asociada a esta extinción masiva que se ha ido generando en ese mismo proceso. Entonces, sí, reivindicar cualquier tipo de práctica, pues que bueno, yo justamente esa no la practico, pero bueno, desarrollo tipos específicos de prácticas improvisatorias que tienen el componente que quizás jazz también lo tenga, ¿no? De fomentar la variación misma, más que aprender patrones de ninguna clase. Muy bien. En la pequeña biografía que te hemos presentado, hemos dicho que eres promotore del metahumanismo, ¿no? ¿Nos puedes decir qué es para ti el metahumanismo o qué consideras? Sí, el metahumanismo lo propuse y sobre todo lo he venido defendiendo más y más, empiezo por aclarar, en oposición cada vez más radical al transhumanismo y como una alternativa cada vez, a mi juicio, más necesaria al posthumanismo crítico, que me parece cada vez más lleno de carencias y lleno bueno, de bucles de un supremacismo humano no reconocido que suele regurgitarse, ¿no? Entonces, en el metahumanismo tiene un doble movimiento a partir de y más allá del posthumanismo crítico. Por un lado, plantear una crítica mucho más sin paliativos y mucho más radical de todo lo que podemos asociar a la noción de supremacismo humano, y que incluye, pues, todas las cuestiones tabú de la alimentación, de un decrecimiento radical, o sea, de cuestionar nuestra expansión terrestre a todos los niveles. Y, por supuesto, ahí lleva incluido también el tabú de la superpoblación, que son temas que suelen obviarse por completo, incluso el de la alimentación, en ámbitos posthumanistas, ¿no? Donde, por otro lado, pues se pierden los debates en temas que se llevan toda la atención, em,
pues como la cuestión del cyborg o de la inteligencia artificial o de otra serie de cuestiones que yo veo como distracciones de los problemas profundos. Y por otro lado, el metahumanismo, entroncando con esta cuestión que mencionaba de la filosofía radical del movimiento, también plantea ir más allá de lo que se suele ir en otros contextos en términos no solo de la crítica, sino de las alternativas, de las prácticas transformadoras vitales que urge proponer. Y entonces ahí hay un tema muy singular, em, que es el papel central del cuerpo y del cuerpo en movimiento en esas prácticas transformadoras, que es lo que vengo desarrollando durante estos veintitantos años como eje central de mi propuesta filosófica y artística y somática y vital, y que sería un elemento absolutamente central del metahumanismo también, que es un tema que tienes en menor medida presente en el posthumanismo crítico y que en este caso también se plantea como absolutamente a la contra de la tendencia transhumanista a reivindicar pues, la mente sin cuerpo, la inmortalidad de la mente subida a la máquina, el desprecio del cuerpo, ¿no? Y Nietzsche llama a los despreciadores del cuerpo, que es la tradición que seguimos teniendo presente y creciente en los grandes sistemas de dominación, que siempre han consistido en eso, en negar el cuerpo en su indeterminación, en su movimiento. Pues eso lo seguimos viendo y a más. Bien, has señalado así por encima el diagnóstico que tú haces de lo que son las crisis climáticas y los tres, digamos, factores que nos han llevado, bueno, llamas tabúes, pero me gustaría que profundizases en ellos, ¿no? Que son de alguna forma, pues, la superpoblación, el supremacismo humano y las dietas carnívoras como tres factores que nos están llevando al abismo. Me gustaría que profundizaras un poco en esa visión. ¿Por qué crees que el poshumanismo y otras disciplinas de alguna forma, bueno, pues lo tapan, no son capaces de acceder a esa crítica o rechazan directamente esa crítica? Y me gustaría que profundizaras un poco cómo ves tú esos tres aspectos. Sí, bueno, empiezo un poco por cómo los veo en términos muy concretos de estrategias de urgencia y de emergencia, ¿no? Porque, bueno, después de varios años realizando informes sobre cuestiones pues, del holocausto planetario y de la alimentación y su relación con la crisis climática y tal, pues me llevó un tiempo reorganizar las jerarquías que yo tenía planteadas. Y ahora, pues, veo con cierta claridad que a nivel de cuestiones que en un planeta, que no en una humanidad que no fuera psicótica, que no estuviera, practicando el negacionismo, ¿no?, de todo, en una humanidad, entre comillas, que estuviera abordando, en vez de negando la mayor crisis de la historia, pues, las cosas que deberían vamos, que uno esperaría, ¿no?, que la humanidad entera estaría como loca trabajando todo el mundo, mucho más de lo que se pudo hacer en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La inteligencia, la creatividad, la colectividad, trabajando los 3 grandes temas. Si uno pone atención a lo que la ciencia dice y además hace una depuración, que es lo que yo también me dedico a depurar esa ciencia de sesgos supremacistas humanos, antropocéntricos y demás, pues son cosas que están bastante claras a mi juicio, pero que justo son las que brillan por su ausencia. La más urgente por los impactos devastadores que tiene y porque además sería la más factible, pero resulta que es imposible por el supremacismo humano, pero sería la más factible técnicamente de hacer, es la cuestión de la transición a dietas basadas en plantas o a dietas vegetales. Pues porque, bueno, la literatura científica que reuní en 2023 en el informe Alimentos de Destrucción Masiva, donde reúno más de 120 informes internacionales del más alto nivel que dejan clarísimo que por delante de la cuestión de los combustibles fósiles, como además decía hace muy poco en una entrevista en El País Johan Rockström, ¿no? La cuestión de las cuestión clave como fundamento de la crisis ecológica en su sentido más amplio, que aquí abarca muchas cosas, no solo el cambio climático, está la crisis de biodiversidad, que es mucho más antigua, y está todo lo que ahora se analiza como los límites planetarios, la superación de 9 aspectos que Rockström y otros identificaron desde 2009 como cuestiones esenciales para el sostenimiento de la vida tal cual hoy la conocemos en la biosfera, ¿no? Pues bueno, el factor que más impacta con diferencia en los límites planetarios, uno de los cuales es la crisis de biodiversidad, otro de los cuales es cambio climático, es la alimentación, lo que llamo la IAEA, la Industria Alimentaria de Explotación Animal. Creé ese acrónimo para identificar justamente lo que creo que es el meollo no reconocido, que es un tema descomunal en sus proporciones, de una complejidad enorme y que es un tema específico en el que hay que poner el foco. La industria alimentaria de explotación animal es lo que subyace a la mayor parte de los problemas de la crisis ecológica, pero también, por supuesto, del holocausto animal y también de la mayor parte de problemas de salud humana y también, si lo vemos en una perspectiva histórica,
de conflicto y de desigualdad y de inseguridad alimentaria futura, paradójicamente, ¿no? Es un sistema alimentario completamente delirante y ese es un tema que cuando se estudia, y creo que todo el que lo estudia lo ve, lo que pasa es que también ahí, como venimos denunciando con las rebeldes indignadas, hay todo un lobby que está muy alineado con el supremacismo humano, ¿no? No solo es ya el de los combustibles fósiles, pues vale, sí, tiene éxito porque es muy potente, pero es que el lobby ganadero, pesquero, etcétera, todo el que defiende la alimentación de origen animal, creo que tiene doble éxito porque se alinea muy bien con el supremacismo humano que más o menos todo el mundo tiene desde que nace metido en el cuerpo, ¿no? Entonces hay que, en fin, hay que luchar contra un conjunto enorme de desinformación radical que prolifera no solo por el lobby, sino por ese supremacismo generalizado y que hace que no se conozca ese elemento absolutamente fundamental. En segundo lugar, tengo claro que para el otro gran tema, y no solo para ese otro gran tema de los combustibles fósiles, para también los otros aspectos del devastador impacto que tenemos en la biosfera, en fin, mm, pensado ahora desde la perspectiva de combustibles fósiles, por ejemplo, de poco serviría eh, centrarse en una cuestión como la tan reivindicada por los movimientos ecologistas de las energías renovables, ¿no? Hace falta, sin duda, un decrecimiento, pero ¿un decrecimiento de qué tipo? En el ámbito de los movimientos del decrecimiento se habla de decrecimiento y, a mi juicio, se habla del decrecimiento de una forma absolutamente light, absolutamente superficial y cosmética. Como si ya, pues, teniendo un coche eléctrico y poco más, ya más o menos nos hemos arreglado. Y eso es absolutamente falso. Entonces, cuando también empiezas a estudiar un poco más y a conectar cosas y te das cuenta de que los impactos de la sociedad humana actual, aunque el planeta se hiciera vegano mañana. Vamos a imaginarnos un mundo paralelo donde se hiciera lo que estamos planteando que habría que hacer, y que hubiera un acuerdo hoy por hoy impensable en este universo concreto, y el planeta se hiciera vegano o casi vegano. Aún así, seguiríamos teniendo unos impactos devastadores en la vida. Y desde luego no eliminaríamos los combustibles fósiles con eso, ¿no? Eh, entonces, ni con las energías renovables. Para una reducción del resto de impactos nuestros, incluido todo lo relativo a combustibles fósiles, es imprescindible plantearse un decrecimiento profundísimo de todas las formas de vida que se han desarrollado no solo desde la industrialización, sino desde la era agrícola. Em, Me tenéis que perdonar que tengo al compañero no humano que está quejándose por ahí y si no nos va. Perfecto. Ya está. Em, entonces, yo ahí, para trabajar este segundo punto, perdonadme si me estoy haciendo un poco, porque para que se entienda cómo sí que tengo al respecto, voy atando muchas cosas juntas que luego va a conectar con el tercer punto de la población. Fui atando pues todo lo que fui aprendiendo en estos años sobre todas las teorías antropológicas que nos hablan de la teoría de la sociedad próspera original, eh, de la manera en que el sapiens ha vivido durante el 97% de su historia de una manera no sedentaria, siendo ese periodo, excepto una parte final del mismo, el periodo en el que no hemos creado extinciones masivas. Entonces, para mí de repente se convirtió en una pregunta clave, ¿no? No es la única que puede hacerse, pero es una manera de abordar el tema, ¿no? Si queremos realmente dejar de proponer falacias supremacistas que no son más que sustituciones de la misma historia, intentando reproducirlo, en fin, hacer sostenible, ¿no? Porque sostenibilidad, que es un término que yo rehúyo por lo general, porque desde su origen quiere decir perpetuar la civilización explotadora, mantenerla en los límites mínimos necesarios para que pueda persistir, ¿no? Entonces, frente a eso, bueno, pienso que hay que plantearse algo completamente distinto y que en absoluto hay que pretender sostener ni continuar esa civilización explotadora, que es no solo la industrial y digital, sino bueno, la agrícola como mínimo, ganadera, en fin, agrícola, ganadera. Entonces, conectando todo ese conjunto de visiones de otras formas de vivir que ha tenido el Sapiens, en las cuales, sin intentar idealizarlas, pero sí que está claro que ha habido por lo general más igualitarismo dentro de la sociedad humana y, por supuesto, con el resto de formas de vida, puesto que no ha habido explotación de otras formas de vida ni de los ecosistemas.
Cierto que se empezó a crear extinciones masivas con caza excesiva por nuestro uso, ¿no?, tan artero de armas a la distancia, que también hizo que extermináramos otras ramas del sapiens, como el neandertal, del Homo, el género Homo, como neandertal y demás. O sea, ya empezó a haber, o sea, obviamente esto no surge de la nada, ¿no? Empezó a haber impactos destructivos masivos antes, justo un poco antes de la agricultura. Bueno, incluso varias decenas de miles de años antes, ¿no? Pero de forma más Pero con el auge de la agricultura, sobre todo con la gran agricultura, la agricultura seria, como dicen algunos, ¿no? Los imperios agrarios, obviamente desde hace 5.000 años, ya ahí la huella empieza a ser absolutamente devastadora. Entonces, ahí a mí lo que me interesa es entender la lógica sistémica. La lógica sistémica de la diferencia entre unas sociedades nómadas que fluyen con ese movimiento eterno de mezcla de la biosfera, que es el que, a mi juicio, subyace a la evolución, y esas otras que han creado un nuevo tipo, han inaugurado un nuevo tipo de relacionalidad en la Tierra, basada en la explotación, en la inmovilidad y en la apropiación. Entonces, entender esa lógica y dónde empieza a producirse esa lógica es lo que me parece fundamental si queremos evitar reproducir el meollo del problema. Pues para mí no bastaría en ese sentido de que, por supuesto, apoyo iniciativas en la transición que habría que hacer y que no se está haciendo. Pero bueno, hay iniciativas minoritarias pues de agriculturas pues de otros tipos, interesa cosas como la agricultura sintrópica, que intenta mimetizar lo que es la vida silvestre, por ejemplo, ¿no? Em, pero en última instancia, y en una mirada largoplacista, que no sea el largoplacismo de los transhumanistas, sino un verdadero largoplacismo de renovar la biosfera, una regénesis, como dice George Monbiot, pues creo sinceramente que la vida nómada es la única que se alinea con la lógica de lo viviente, de lo vivo, con el movimiento perpetuo de la remezcla de materia en la biosfera. Y por otro lado, yo solo conecto con teorías del cuerpo, de la cognición en activa y encarnada, de muchas cosas más que también te hacen entender cómo la riqueza experiencial de un cuerpo cognitiva, cerebral, bioquímica, también tiene que ver con la variación del movimiento. Y solo conecto con mis prácticas, ¿no? Entonces, bueno, ¿todo ello por qué? Por defender que ese segundo tema enorme, que es deshacer nuestra devastadora ocupación terrestre, implica un desmontaje completo del sedentarismo, ni más ni menos. Que por otro lado es el que quizá va a ser inevitable hacer en el caos climático que viene, donde no pocas personas, incluido por ejemplo el economista John Gowdy, con su artículo Nuestro futuro como recolectores, que recomiendo vivamente, considera, basándose por supuesto en numerosos informes y literatura, em, que en la inestabilidad climática que viene, no solo aumento de temperatura, sino radical inestabilidad, va a ser muy improbable que pueda sostenerse no solo la civilización industrial digital, sino la agrícola. Entonces, me temo que es que no va a haber otra. O sea, cuando me dicen que lo que yo planteo es utópico, perdonar, pero la utopía es, perdonar, les digo a los que me dicen, ¿no? La utopía es pretender que nada de lo que hoy se da por sentado tenga el más mínimo futuro. Es una fantasía supremacista y no otra cosa. Si somos serias a la hora de entender la cuestión, de entender la literatura científica y de depurarla filosóficamente de sesgos antropocéntricos. Y bueno, y todo esto conecta finalmente con el que veo como tercer punto. Ahora lo veo como tercero, hubo otras épocas que para mí el tema de la superpoblación, también desde mi perspectiva queer, era como la número uno. Pues no, ahora lo veo en tercer, pero ¿por qué? A nivel de prioridades y de urgencia. Pues porque lo que más crece es el aumento de consumo per cápita y de consumo de productos animales, además, ¿no? Y de todo lo demás también. O sea, se espera que haya un 200 o 300% de aumento de consumo per cápita de todo de aquí a 2 décadas. Eso es imposible, realmente es que ni siquiera es posible. Eh, Entonces, mientras que de población se espera que haya quizá un 20% de aumento, que tampoco es viable, ¿no? Pero más bien, en fin, hay ya informes que empiezan a hablar de que a partir de 2050, con 3 grados de aumento, puede haber 4.000 millones de muertes en pocas décadas. Entonces, me parece que esos cálculos que se hacen de población suelen ser completamente ilusorios porque no tienen en cuenta en absoluto el contexto de extinción que estamos creando. Pero bueno, entonces, por esos motivos, dentro de esas prioridades de urgencia y de emergencia radical, y también porque es algo que llevaría bastante más tiempo. O sea, la cuestión alimentaria podría ser muy rápida de implementación, por lo menos dentro del sistema económico actual. Luego ya el cambio de sistema económico, que sería el segundo punto, ya eso llevará mucho más, un poco más de tiempo, ¿no? Llevaría, o llevará a hacerlo en el colapso que viene. Y el de la población también implica pues ir hacia ese otro modo de vida, porque obviamente no podemos ser nómadas recolectores como 8.000 millones de personas. Eso funciona solo pues como fue en su día, con menos de 1 millón.
que es, yo considero, el único umbral sostenible de población, por las evidencias que aporta la propia antropología de que en cuanto empezamos a ser ya cerca de 1 millón y un poco más de 1 millón, ya empezamos a crear extinciones masivas. Eso es lo que crean las evidencias. Y eso va asociado a estudios que se hacen y que hay estudios de Fowler, por ejemplo, que cita Chefurka, eh, que cito también en mi libro, que llegan a cifras parecidas por el estudio, pues bueno, de las dinámicas de los ecosistemas, del impacto en la biodiversidad, del consumo energético y de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando nos bajamos del pedestal supremacista, llegamos a visiones como estas. Obviamente, esto a la mayoría de la gente humana de hoy, que vive en su psicosis, ¿no?, supremacista, le parece una barbaridad. Lo que estoy diciendo consta, por supuesto, que les parece un disparate, un genocidio, pero el genocidio es no afrontar, el genocidio es seguir subidas al pedestal supremacista y no afrontar estas cosas. Entonces, este tema de la población es también el más difícil a menudo porque se crea un rechazo. Bueno, el segundo punto ni siquiera se plantea, ¿no? El primero ya es problemático, el de la dieta, pues bueno, nadie lo quiere abordar. El segundo es que ni siquiera se menciona. La idea de que tenga que dejar de existir la civilización sedentaria, eso, bueno, es como ya a la gente le parecerá el disparate máximo, ¿no? Eso ni siquiera se habla. El tercer punto, el de la superpoblación, cuando se intenta abordar, en general, mi experiencia es un rechazo total, incluso en movimientos queer, no importa dónde, en todas partes, ¿no? Y creo que es por un supremacismo humano muy recalcitrante. Es cierto, por supuesto, que es un tema hipercomplejo y que hay que abordar desde una perspectiva interseccional, radicalmente anarcodemocrática, antirracista, anticapacitista, queer, transfeminista, etcétera. Pero lo que hay es que abordarlo, no silenciar. No silenciarlo con la excusa de que no podemos hablar de eso porque en el pasado se obligó a esterilizarse a poblaciones colonizadas o diversas funcionales o lo que sea. Ese motivo sería más bien para ahondar en el debate interseccional. Con respecto, Entonces, con respecto a... No, no pasa nada. Es que te corto porque viene a colación de lo que estás diciendo, ¿no? Eh, lo has tratado tú como tabús, ¿no? Los 3 puntos estos, ¿no? El otro día leía una propuesta, un informe que presenta Ecologistas en Acción, ¿no? Que dice la soja que destruye bosques, ¿no? Así tal cual, ¿no? Entonces ahí hay una problemática en este silenciamiento, ¿no? Porque la soja destruye bosques, no la soja destruye bosques. Primero, el humano es el que destruye los bosques y segundo, la mayoría de las sojas que se utiliza en esas plantaciones es para la alimentación de la ganadería, ¿no? No he leído el informe en profundidad, ¿no? Pero sí que es verdad que con ese titular ya está silenciando el verdadero problema, ¿no? Y es lo que tú venías diciendo. A colación de esto, te queríamos preguntar exactamente eso, ¿no? Estos tabúes y este silenciamiento te ha generado que otros movimientos sociales, como ya lo estabas hablando, ¿no? Otros movimientos no te tomen en cuenta o digan que eso, que eres muy radical en tus pensamientos y tal, ¿no? No has tenido una devolución digamos, de esos movimientos, ¿no? Y esto ha llevado consigo, ¿no?, el que hayas creado tu propio movimiento, digamos, que es el de Rebeldes Indignadas. Entonces, pues también si quieres hablarnos también un poco de ello y sigues hablando de lo que estabas diciendo, pero me parecía oportuno dar esta puntualización, ¿no?, de cómo se silencian las cosas con los distintos movimientos ecologistas o de otro tipo. sí, sí, no, lo que comentas de ecologistas en acción es clásico y no solo es que la soja sea para ganado en su mayor parte, 76%, sino que la mayor parte de la deforestación amazónica es para pastos de ganado, no para soja, el 80%. Es infame, y lo digo y no puedo decirlo más alto y más claro, que Ecologistas en Acción y compañía silencien este dato. Es criminal y es inadmisible. Inadmisible. Y efectivamente por eso, a raíz de una polémica que se dio similar, ¿no?, en Rebelión Científica España, pues yo junto con Rosa Mas, otra compañera, y otras compañeras que nos acompañaban, creamos en julio del año pasado Rebeldes Indignadas, que es como un colectivo, como su nombre en cierto modo indica, de crítica desde dentro de los colectivos de todo tipo, ¿no?, ecosociales, pero empezando, bueno, estamos dando bastante caña en movimientos ecologistas y climáticos que están eludiendo los problemas fundamentales de la crisis, sobre todo en este caso el alimentario, ¿no? De la población ya queda tan lejos ahora que es casi impronunciable. Pero, y luego, pues bueno, el del decrecimiento profundo, pero sobre todo el alimentario, que siendo el primero es el que más se silencia, ¿no? Y efectivamente esa polémica que dio lugar al colectivo, bueno,
hemos seguido tirando del hilo y acabamos de publicar un informe que parece que ha sembrado bastante polémica, no sé si la suficiente por la que debería generar, que es sobre el lobby ganadero en el movimiento ecologista. Es el primer informe desde el Instituto Metabody con las rebeldes indignadas, donde reúno pues bastante literatura, más de 20 o 40 fuentes que existen ya sobre el lobby ganadero y alimentario animal en distintos ámbitos, pero faltaba mostrar una pieza clave, que es no solo su impacto que ya está demostrado en FAO, en el IPCC, en la Unión Europea, etcétera, sino dentro de los propios movimientos ecologistas, nos parece la parte más infame, ¿no? Y ahí, pues bueno, demostramos pues cómo hay en España una serie de redes de desinformación afincadas en una serie de instituciones como el BC3, el Banco el Centro Vasco del Clima, que parece que no le hizo ninguna gracia la publicación en el diario de nuestro informe, em, y que señalamos expresamente porque tienen a Pablo Manzano, Agustín del Prado, una serie de investigadores en nómina, pues bueno, demostramos en el informe, porque no es que esté oculto ni mucho menos. El informe se titula Oculto a primera vista, referencia a cómo este tema está ahí, para que quien quiera que lo estudie, pero bueno, parece que no lo estuvieran. Estamos encarecidamente. Y entonces, bueno, pues mostramos que hay toda una serie de redes enormes de desinformación que producen una literatura que no dudo en llamar negacionista de lo que la literatura de consenso dice. Por ejemplo, en defensa de la ganadería extensiva. Cuando la literatura científica de consenso, desde el informe FAO de 2006, que es como la Biblia de este tema, y muchos más desde entonces, demuestra que la ganadería extensiva es justamente la que más contribuye al cambio climático y a la crisis de biodiversidad. Pues por motivos obvios, porque emite 3 veces más gases de efecto invernadero que la ganadería intensiva, aunque por supuesto la intensiva es mucho peor para los animales y para otras cosas, eso no hay que dudarlo. Pero bueno, lo que no se puede proponer es que esta sea la solución. Entonces, el movimiento ecologista se ha atado las manos desde hace décadas, yo creo que desde los orígenes, por esa fatal alianza con el campo, ¿no? El campo, claro, lleno de ganaderos. em, y entonces tienes a todas las grandes organizaciones defendiendo la ganadería extensiva, defendiendo la pesca tradicional, como si tal cosa siquiera existiera en España, que es un líder mundial de pesca industrial, de acuicultura devastadora, ¿no? O sea, todo. España es líder en todo. En lo peor, de ganadería intensiva, extensiva, avicultura, acuicultura y pesca, ¿no? Y no, aquí todas las ONGs con la boquita muy pequeña, sin mencionar jamás la medida clave, que es la reducción de alimentos animales en la dieta. Es criminal este silenciamiento, ¿no? O sea, si hay algo que me indigna y me enfurece y me preocupa y me hace ver que no hay más que ir derechos al abismo y que no hay salida, no es Donald Trump e Elon Musk, es ver que el ecologismo mundial hace este silenciamiento. Eso es lo que me parece más grave de todo. Además, por un malentendido, ¿no? Como si buscar soluciones de medias tintas se fuera a avanzar en algo, cuando solo se ríen las gracias de los gobiernos y de las empresas. Precisamente Josh Mobiot hace un artículo muy reciente, creo que ha sido publicado hoy o ayer, en el que indicaba precisamente que el mayor logro del neoliberalismo es la cooptación de los movimientos sociales y de los partidos de izquierda, ¿no? Y en este punto, además, quería indicar que, de alguna forma, lo que yo llamo esta filosofía de la ausencia de la perspectiva del privilegio humano, por así decirlo, del supremacismo humano, lleva de alguna forma a una frase que tú repites mucho de Antonio Gutiérrez, que es que estamos pisando el acelerador hacia el abismo. Y yo te quería preguntar si ves imposible tirar del freno de emergencia de benjaminiano de la locomotora del progreso, al que estamos directamente abocados al colapso, ¿no? Por así decirlo. Lo veo bastante imposible por lo siguiente, desde que empecé a producir este enfoque crítico, que no es el que he tenido siempre, o sea, siempre he tenido un enfoque que yo quería crítico, pero realmente desde 2021 es donde empecé a atar a estos cabos ya de una forma que me parece como más realista, coherente, y lanzar este tipo de discursos. Desde ese momento me he encontrado con un muro de rechazo y de silencio en todas partes, en el activismo, en mis colegas intelectuales críticos que se las dan de posthumanistas, queers y todo lo que tú quieras, y por supuesto en el mundo del arte y todo lo demás, y por supuesto en la izquierda global en su conjunto, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido una demostración irrefutable, o sea, la demostración de que vamos al abismo no es ya, repito, Trump y Musk y Putin y Xi Jinping, etcétera, sino ver que la izquierda global en su conjunto, la intelectualidad crítica y el activismo
están practicando solo una versión un poquito menos fanática del mismo negacionismo psicópata supremacista. Esa es la realidad. Eso es lo que a mí me ha hecho entrar en una especie de, no sé, no sé, situación vital muy extraña, ¿no? De verte en un mundo así y de ver esa realidad. Y bueno, después de 3 años que llevo, pues, haciendo proyectos, promoviendo proyectos a largo plazo con gente con la que, en fin, colaboras y tal, y ves que sigues estando en una soledad muy parecida y que se cuentan con los dedos de una mano las personas que pueden acercarse mínimamente. Eso es lo que a mí me hace ver que vamos, o sea, repito, entonces, como llamada de atención, ¿no? O sea, mientras sigamos la intelectualidad mundial crítica, el activismo y la izquierda global metida solamente en una versión un poquito más light del mismo supremacismo fanático y psicótico, ¿cómo vamos a evitar la catástrofe? Por supuesto que no podemos evitar la catástrofe. Lo que hay que empezar es a bajarse del pedestal supremacista humano del que nadie, los 4 gatas, queremos bajarnos, ¿no? Que implica un autocuestionamiento de privilegios, y ahí quizá nos estamos acercando ya, pues, a un tema que desde luego me interesa, seguro que a vosotros también, mencionar, ¿no? Que es ese tema de que uno de los problemas que está bloqueando esto es que, bueno, a ver, ¿dónde está por un lado? Empecemos por situar las cosas, ¿no? Cuando se ve un panorama intelectual global crítico, suele ubicarse, en el 10% de población privilegiada de países ricos, que es lo que está en las academias del norte global, ¿no? Y algunas de global, pero bueno, grosso modo es población que pertenece, y nosotras, al 10% de población privilegiada, por supuesto no de los súper ricos, de los cuales, poco se debe esperar y habría que, desde luego, sí coinciden que hay que presionarles, pero desde luego no es solo un problema de los súper ricos. El total de la población humana mundial, como demuestran, pues, algunos informes que citan también Richman y Almazán y tal, tiene una huella mayor a la que sería, posible sostener, ¿no? Quiero decir, por desmontar, volviendo al punto 2 de antes, ¿no? O sea, claro, se vive de la fantasía ahora, ¿no? Sobre todo quien tiene ya unos privilegios, no digo ultra ricos, pero bueno, poblaciones privilegiadas como nosotros en el norte global, que bueno, pues sí, que todo el resto del mundo llegue a nuestro estatus de vida. Eso es totalmente imposible, ¿no? Es que incluso si nosotros rebajáramos nuestro nivel de vida al de poblaciones industrializadas pobres del mundo, seguiríamos teniendo más huella de la que cabe tener. Entonces, por eso, bueno, ir a modos de vida de ciertas comunidades indígenas, pero con una población mucho menor, es la única de dejar de tener una huella destructiva. Pero en fin, para no perderme otra vez. ¿Dónde estábamos? Estábamos con el tema de, medio momento, recuérdame, bueno, te había preguntado por si veías imposible que los beneficios de la población rica, ¿no? Entonces, tenemos que una de las cosas que bloquea totalmente cualquier cuestión, son varias, es un tema muy complejo, ¿no? Son los privilegios de ese 10% donde está instalada la inteligencia crítica mundial, incluida la de la izquierda global y del activismo global. Ese 10% no quiere cuestionarse ningún privilegio, por lo general, ninguno serio. Y eso hace imposible. Más allá de que, por supuesto, llevamos décadas de un silenciamiento criminal de todo lo más grave por parte de los estados, bailando al son de las oligarquías, que son las que realmente gobiernan y siempre han gobernado. Entonces, ese silenciamiento criminal, que es por el que hace 2 años puse un pleito contra los 46 estados del Convenio Europeo de Derechos Humanos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue el resultado de ese pleito fue el informe de alimentos de destrucción masiva. Lo que pasa es que el Tribunal Europeo bloqueó, como el mío, todos los pleitos multiestado contra múltiples estados, como el que conoceréis, que habían presentado 6 niños portugueses contra 33 gobiernos. Bueno, pues sabréis, el año pasado el tribunal dio carpetazo definitivo a la posibilidad, lo titulé un portazo al futuro. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da un portazo al futuro, imposibilitando este tipo de acciones contra múltiples gobiernos, que es lo único que podría plantear una acción un poquito más significativa, ¿no? Ahora tenemos que ir, pues, gobierno por gobierno, ¿no? A nivel nacional, décadas, ¿no? De litigios. Pero esto lo digo porque yo literalmente yo a veces hago una performance, una charla performática que incluso mi libro empieza así, que llamo El juicio a la humanidad, ¿no?
como si fuera yo realmente fiscal del Tribunal Europeo, del Tribunal Supremo de Derechos Terrestres, y enjuiciara a la humanidad desde la perspectiva de los 8,7 millones de especies que la encausan, ¿no? Y bueno, eso lo intenté hacer de verdad, pues en la única instancia accesible, que son los tribunales de derechos humanos, porque no existen otros, ¿no? A nivel internacional. Pero nada, el tribunal cerró la puerta. Lo digo esto porque realmente yo ahí acusaba a los estados, a todos, de crímenes de lesa humanidad y de lesa evolución. Bueno, eso ya es un añadido, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Es lo que llevan haciendo. Bueno, en realidad desde que surgieron los estados, para mí, yo digo, por eso la iniciativa Vegan Are Queer, ¿no? Eh, no son otra cosa que una gestión de la explotación. Así surgen hace 4.500 años los primeros estados con los grandes imperios agrarios, son eso, ¿no? Los primeros estados, los primeros reinos, los primeros imperios, son puro lógica integral de la gestión de la acumulación. Y nada más. No podemos esperar otra cosa. Por eso no podemos esperar ninguna medida efectiva que venga de los estados. Entonces eso debería llevar a muchas reflexiones sobre el activismo y cómo enfocar el activismo. No podemos quedarnos empantanadas en discursos reformistas. ¿Qué es esto de pedir a los estados que acaben con los combustibles fósiles? Como si acabar con combustibles fósiles se pudiera hacer así como así, sin cambiar la alimentación, sin un decrecimiento radical, que además nadie más que nosotros va a empezar a hacerlo, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que replantearse en el activismo radical, ¿no? Los activistas que son muy valientes haciendo acciones de desobediencia civil, pero cuyo discurso a menudo veo que está enfocado de una manera que yo no comparto, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo tratamos con las rebeldes indignadas y con la propuesta de ganar queer. Y lo primero que hay que hacer es tratar esos 3 temas clave, que además yo siempre, para que se le quede a la gente grabado, lo veo como un reverso exacto del mandato bíblico del Génesis, ¿no? Ese de creced, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esos 4 temas, bueno, el crecimiento es la base, ¿no? Sí, sí. Si en narrativa es como el reverso exacto de eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y nadie lo hace. Entonces, claro, un activismo que no aborda ninguno de esos temas, algún movimiento puntual, pues como Futuro Vegetal, que aborda el tema alimentario, pero es efectivamente solo ese tema, ¿no? Pues no veo que haya todo el mundo debería estar como loca, todes deberíamos estar como locas abordando esos temas. Pero resulta que no, que son los que se obvian. Entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos los privilegios de la clase privilegiada que no quiere cuestionarse nada, donde están los intelectuales y activistas metidos también. Tenemos el supremacismo humano de fondo, que está permeándolo todo. Tenemos el silencio criminal que han impuesto los estados y los medios de comunicación y las oligarquías empresariales desde toda la vida, desde que existen hace milenios, pero bueno, entre comillas, hace milenios, en su forma más actual, pues con el capitalismo y con el neoliberalismo, imponiendo un silencio radical y criminal de todo que debería estar trabajándose, ¿no? Tenemos todas esas capas y más que hacen, pues eso, que el activismo mundial esté totalmente enfocado en parches de greenwashing, básicamente, ¿no? Lo cual es terrible. Por eso, volviendo a vuestra pregunta, tengo bastante certeza de que vamos derechos al abismo. Por eso, mi propuesta es realista últimamente, aunque lo que propongo creo que sería también lo que podría servir para frenar la extinción, frenar en la autopista la extinción, pues bueno, lo propongo más modestamente, más realistamente, como prácticas para mutar minoritariamente en el colapso que viene, que es lo que va a tocar hacer. Va a ser un colapso terrorífico, donde van a proponerse desde los gobiernos y las oligarquías las peores, bueno, los gobiernos mientras existan, porque parece que ya están descomponiéndose, la ilusión de lo que quedaba de ellos. Em, creo que se van a implantar las peores medidas posibles, ¿no? Medidas muy supremacistas, medidas muy de control, medidas de todo lo contrario, como en la pandemia, ¿no? Pandemia con esto del virus como enemigo, ¿no? O sea, en vez de decir, no, hay que desmontar lo que crea las pandemias, que es la huella humana en los ecosistemas, la explotación animal, es la principal base de las pandemias de la historia. Esto lo dicen los informes de Naciones Unidas. No es una opinión. Pero pues nadie habló de eso, por supuesto, no. Fue un discurso humanista del virus, nuestro enemigo, ¿no? Claro, por eso tuvo tanto éxito, en cierto modo, las medidas de la pandemia. Habría que hacer medidas mucho más urgentes con la crisis que tenemos por delante, pero no se hacen porque la única respuesta es desmontando el humanismo supremacista. Ante esta situación que estamos, bueno, estás desarrollando, ¿no? Y estás citando, sabemos que te has fijado ahora en movimientos migratorios de cazadores-recolectores, ¿no? A lo que muy provocativamente, ¿no? Le has dado también la vuelta, ¿no? Y te has quedado más con los recolectores, ¿no? Que con los cazadores, ¿no? Eh,
¿Me puedes desarrollar esta idea y hacia dónde te está llevando? Sí, bueno, está llevando a muchos sitios, incluso de transformación personal, porque estoy aprendiendo recolección de plantas, y a conocer lo que llaman, lo que desde la agricultura se mal llama las malas hierbas, y ha sido uno de los procesos más transformadores a nivel personal, de toda mi vida, ¿no? Es un cambio de percepción radical, cuando te das cuenta de que eso que llamábamos malas hierbas son el meollo de la vida, y son casi todas comestibles, casi todas mucho más nutritivas que lo que encuentras en supermercados y tal. Entonces, ahí hay todo un aprendizaje a recuperar que hemos perdido, que es importantísimo, y habría mucho que aprender de comunidades indígenas, pero bueno, hay que desarrollar en cada contexto y cada ecosistema, recobrar ese conocimiento. Pero bueno, ese es como, comparto que estoy en esa transición a nivel personal, pero todavía con un proceso a muchos años, todavía con más de un pie metido en la vida supremacista, sedentaria y cuasi urbana. Em, a nivel de proyecto, no solo personal, pues lo que defiendo, al hilo de que decía ya antes, es que, bueno, pues poniendo en conjunto muchas cosas, ¿no? Desde esto que comentaba, la teoría de la sociedad próspera original, esta teoría que viene de los años 60 del siglo pasado, y que no es que sea todo la antropología la abrace, tiene sus detractores y sus polémicas, pero sigue habiendo muchísimas voces que la defienden y sin querer idealizarla, plantea pues esta cuestión de cómo las sociedades nómadas de recolectores cazadores, las pocas que siguen existiendo y como se supone que hayan podido existir en el pasado, ha tenido una forma de vida más igualitaria para los propios humanos, con menos trabajo que el que ha creado la sociedad agrícola industrial, y más igualitarismo, y sobre todo con los ecosistemas y las otras formas de vida. Ahora bien, entonces yo ahí pues entronco, aunque yo venía a proponer esta idea, pero me encontré con el artículo de John Gowdy, un artículo de 2020, encontré hace poco, que se titula Our Gather Hunter Future, nuestro futuro como cazadores recolectores. Y bueno, como una especie de respuesta a su artículo, bueno, más que respuesta, que me encanta su artículo, pero donde plantea esta cuestión de que sería probablemente va a ser la única forma realista de sobrevivir en el futuro, pero que no solo es sobrevivir, sino vivir mejor, porque así se vivió mejor también en el pasado, y sería una manera de desmontar y desmantelar sin un colapso. Si hubiera inteligencia real humana, que no la hay, sería un desmantelamiento de la civilización explotadora y volver a eso, pues abordando esos 3 puntos clave que hemos dicho, ¿no? Pero bueno, como eso no se está haciendo, pues dice, es algo que será probablemente la forma realista de vivir en la inestabilidad climática que viene, igual que se vivió en el pasado. De esa manera, pero no volviendo al pasado, sino creando nuevas formas, porque puede haber infinitas expresiones de las culturas de recolectores, ¿no? Ese nomadismo que vive en simbiosis con los ecosistemas. Pues ese es un tema clave, ¿no? Plantearse qué puede suponer recobrar la simbiosis con en la coevolución con los ecosistemas. Para eso lo primero que hay que hacer es entender la manera en que las sociedades sedentarias, agrícolas, industriales, urbanas, y no digamos ya digitales, han perdido completamente el sentido de la coevolución. Son un disparate evolutivo radical. Eso es difícil, o sea, estamos tan metidas dentro de ese mundo. A mí me ha llevado varios años de proceso, ¿no? Poniendo todas estas piezas y conectándola con otras prácticas y tal, entender hasta qué punto, ¿no? Yo ahora ya veo todo como, como el código de Matrix, es como cada cosa que hago veo la distópica, monstruosa maquinaria que hay detrás, ¿no? El otro día estaba poniendo unos carteles por el activismo contra el urbanismo que estoy retomando aquí en varios sitios. Y ya solo ver la hoja veía detrás la industria para producir ese papel. Solo ver la tinta decía la industria que hay detrás para producir las impresoras y la tinta. Solo el papel cero, digo, qué disparate, estos son microplásticos que se diseminan en la atmósfera. La industria petrolera para producir el papel cero. O sea, ya veo detrás de cada cosa, veo Sí. la. Empiezas a andar ese camino, ya no he vuelto atrás. Ya no he vuelto atrás, Jaime, ya te lo digo. Bueno, pero que es muy interesante, ¿no? Entonces, tienes muchas cuestiones. Pero bueno, entonces, cuando te abstraes de ese modo, te distancias, digamos, de lo que se da por normal y te das cuenta de lo monstruosamente anormal a nivel evolutivo que es y destructivo que es. Bueno, ahí empiezas a entender, ¿no? Y empiezas a entender lo otro, ¿no? Empiezas a moverte más al aire libre, cuando empiezas a formar parte más de otro tipo de coexistencia, empiezas a entender un poquito, ¿no? Y también la ciencia está apenas empezando a entender lo que es esa coevolución simbiótica, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso de moverse con las cosas? Eso por un lado. Entonces, yo planteo, más allá del artículo de Gaudí, ¿no? La idea de que el futuro sea solo como recolectores, por varios motivos, ¿no?
porque la caza hoy pues es una expresión supremacista terrorífica que no me atrevería a defender ni en mis peores pesadillas. Obviamente, pues, no sería fácil transicionar a una recolección sin agricultura, pues, porque la mayoría de sustitutos de proteína que tenemos hoy las veganas viene de agricultura, pues son todo, soja, lentejas, garbanzos, judías, en fin, eso no es fácil encontrártelo creciendo por el campo. Luego, obviamente, incluso está el famoso tema de la B12, ¿no? Que a ver cómo se podría producir en un futuro sin nada de todo esto, ¿no? Pero en fin, estamos hablando de que se trataría de una transformación a realizar colectivamente, lo cual primero empezará a requerir que podamos empezar algunas pocas y luego algunas muchas a debatirla y a ponerla en práctica y ahí ver su complejidad, lo cual todavía no he logrado. O sea, de momento estoy aquí, na, haciendo el experimento. Bueno, si lográramos un coro de voces que van intercambiando sobre ello, pues podemos ver la complejidad de cómo abordar esos problemas dentro y como parte del colapso que viene. Luego, pues bueno, también apelo a otro tema aún más profundo. Si vamos a la raíz profunda de la tragedia evolutiva y de los accidentes evolutivos que nos han llevado a este callejón sin salida, pues yo me lo llevo bastante atrás, me lo llevo unos 3 millones de años atrás, quizá incluso más, a ese momento donde los bípedos que ya existían desde hace 7 millones de años en la selva, en la sabana, pues empezaron a usar herramientas que, bueno, pues se vieron con la postura más erguida en el espacio abierto, sin la selva, agarrándose a cosas, ¿no? Y rodeados de depredadores mucho más fuertes. Y en ese proceso, pues hubo ese traspié de cambiar la dieta al carnivorismo a base de uso sistemático, cada vez más sistemático, de herramientas para matar. Entonces, claro, yo ahí llevando la lógica al límite de todo lo que soy capaz de pensar, pero muy asociado a esta reivindicación del cuerpo y de la coevolución del cuerpo con los ecosistemas, me planteo la posibilidad no solo ya de solo ser recolectores, sino incluso de no usar ningún tipo de técnica exosomática. Fijaros que yo vengo de 20 tantos años trabajando como artista digital, con técnicas digitales, de escribir muchísimo sobre la cultura digital, sobre, siempre críticamente, ¿no? Pero bueno, de algún modo dentro de ella, ¿no? Ya me estoy pasando a decir: "No, no, es que olvídense no ya de los ordenadores, sino de ni siquiera de un palo, ni un palo vamos a usar". Eso estaba pensando yo justo, porque en qué momento se pasa con el palo de ser una exoherramienta, de alguna forma exosomático de disuasión, a ser una herramienta violenta de ataque y de dominación, ¿no? ¿En qué momento justo? Bueno, ahí tenemos el ejemplo de animales que usan palos, ¿no? O animales que no los usan para matar. Claro, a eso nunca vas a tener una respuesta completa, ¿no? Pero está claro que ha habido ahí una transición hace varios millones de años donde empezó a usarse de forma cada vez más sistemática, pues, herramientas como piedras, con ciertos usos, entre ellos notoriamente matar para comer, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, usar las pieles para además vestirse y migrar por todo el planeta y empezar a hacer cosas muy raras. No correspondían en absoluto a un animal que dejó de tener un ecosistema propio, ¿no? Básicamente, ¿no? Que esa es nuestra tragedia. Entonces, yo me planteo esta cuestión, dado que, claro, anatómicamente seguimos siendo herbívoros, porque toda nuestra evolución hacia el carnivorismo fue con técnicas exosomáticas. El fuego. El aumento cerebral de masa cerebral asociada al uso de todos esos sistemas cada vez más abstractos externos al cuerpo y asociado pues a esa singularidad nuestra que plantea el ectólogo francés Pierre Jouventin, junto con otra gente que también ha hablado de cómo, bueno, una base de la hominización fue el devenir, somos el único primate que se hizo cazador social, o sea, colectivo, de megafauna, ¿no? Eso es una de nuestras bases evolutivas, ¿no? Nuestra tragedia. Y entonces Jouventin, en este libro, eh, L'homme cet animal gâté, plantea, pues no solo eso, sino que tenemos una proximidad aún mayor con el lobo que con el primate, pues porque, bueno, hemos tenido que desarrollar psicológicamente la socialidad profunda de los cazadores en equipo que no teníamos, ¿no? Y eso también es una parte, ¿no? Entonces, esto ocurrió hace varios millones de años, pero en un proceso que va a ser muy difícil conocer en detalle nunca, pero en fin, hay una serie de procesos como de creciente atrofia corporal, tanto más cuanto más nos hemos externalizado en técnica. Esa es la ecuación que yo saco de algún modo, ¿no? A más externalización técnica, más insensibilización propioceptiva y más alienación del entorno.
y más agresiva nuestra intervención en el entorno, y más nos separamos de él. Es como un bucle, ¿no? De separación e intervención. Que obviamente con el neolítico cruzamos un umbral, creo que quizá de no retorno, eh, en una dirección que venía ya planteándose en cierto modo, pues con esa forma sistemática de crear técnicas que además, pues como comentábamos el otro día, resulta que en el Sapiens se dan de una forma más serial que en otras ramas del Homo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay toda una serie de cosas que es imposible, pues, conocer una película completa de todo, pero que hay bastantes ingredientes por los que podemos hacernos una idea de una dinámica que se ha creado, ¿no? De tendencia a la reducción geométrica del mundo. Entonces, si queremos llevarnos un poco, no sé, ver que ya en ese temprano cambio de dieta que se hizo usando técnicas exosomáticas, porque nosotros anatómicamente seguimos siendo herbívoros, no tenemos ni grandes colmillos ni grandes uñas, ¿no? ¿no? Si queremos volver a, bueno, a dejar de tener una relación menos alienante y más simbiótica con el entorno y a usar el cuerpo, pues como lo hacen los otros animales, creo que la vuelta a ser herbívoros es una de las cosas que habría que tomarse en serio dentro de su complejidad. Y ya veríamos cómo, ¿no? Y eso conectado ya en el punto más profundo de la teoría que puede proponer, con esta idea de recobrar una coevolución con los ecosistemas. O sea, nuestra acelerada evolución técnica ha supuesto un divorcio de los ecosistemas y imponerles a los ecosistemas una lógica monotécnica destructiva. Pero en un cierto sentido, no hay una diferencia categórica esencial entre, ya digamos, un cyborg y las extensiones biotecnológicas, pues, de un animal, el pico, las garras. Simplemente que hay las que van produciéndose como mutaciones genéticas, van coevolucionando, son mutaciones más lentas y que forman parte de la coevolución de los ecosistemas. Una coevolución que consiste en que todo está mutando en los ecosistemas, todo está siempre mutando, pero muta en relaciones que en la medida que son lentas van ajustándose unas a otras. Pues yo ahí no creo, en realidad, esto sonará un poco a barbaridad, pero me distancio de la noción de la primacía de la noción de selección, s de la selección genética, de la selección, eh, porque es un concepto que creo equivocado porque, asume que haya un estado ya preestablecido en los ecosistemas, y en los ecosistemas todo está mutando simultáneamente. Entonces, cuando entendemos que el a priori de la evolución es la mutación, es el único a priori realmente, y que son mutaciones relacionales, ahí hace falta un cambio ontológico, ¿no? Y hay muchas pautas con los que hacerlos. Yo en mi libro por cierto, ahora os comentaré que tengo ya la semana que viene va a estar fuera la versión española, luego lo comento, no se me eh, release. Pero bueno, en la inglesa que está ya publicada una parte, pues, planteo toda esa cuestión de, la bueno, sí, ese principio, ¿no?, cosmológico de fluctuación, de inevitable fluctuación, de fluctuación relacional. Ese es el a priori de los ecosistemas. Pues eso hace que cuando formas parte de esa paulatina y lenta mutación relacional, pues bueno, eres parte creativa del conjunto, en vez de abstraerte e imponerle, cambios unilaterales y reduccionistas y homogenizantes desde un lado solo, que es lo que venimos haciendo, sobre todo en los últimos 10.000 años, ¿no? Por eso creo que sería, para mí, el verdadero long-termismo, largoplacismo, contrario, por supuesto, al que proponen los transhumanistas, ¿no? Con esas visiones terroríficas, ¿no? Bueno, de expandirse por el cono entero del universo observable, con mundos de realidad virtual, inteligencia artificial. Y es cómo recobrar la coevolución en los ecosistemas. Y para esto, para mí, hay que recobrar una variación perdida del movimiento. Y eso pasa, yo creo, por deshacer la excesiva dependencia de exotécnicas que nos atrofian y que nos separan. Y entonces, bueno, parte de esa mutación en el colapso que viene, para mí, va a consistir en recobrar ecosistemas con los que coevolucionar. Dejar de pretender estar en todas partes, eso es parte de la homogeneización destructiva. Y bueno, habrá que ver en esta tierra devastada y tóxica, polucionada, dónde, ¿no? Es todo un reto, ¿no? Una tierra además toda propiedad privada o explotada o
o bueno, o de comunidades indígenas que hay que respetar porque son las corporaciones las que los expolian. ¿A dónde, no? Ir para intentar recobrar. Pero bueno, si yo lo estoy practicando a nivel personal, donde paso parte del año pues bueno, intentando vivir al aire libre lo más posible e intentando entender corporalmente qué podría suponer llegar a tener ese tipo de relación. Repito, entonces, bueno, esa es como mi visión más largoplacista y, en cierto modo, realista. Creo que o hacemos eso o nos extinguimos. O sea, extinguirse va a significar mutar. O las opciones son o desaparecer o mutar. En todo caso, desde Esta luego, idea que tú propones, esta idea de alguna forma de deconstrucción del supremacismo para de alguna forma vincularlos de nuevo al ambiente o a la naturaleza en sí. Hay una distopía que has posicionado así un poco por encima, en tanto que, bueno, pues esta distopía transhumanista de crear, de viajar a otros mundos y tal, pero hay un paso anterior, por así decirlo, que sería de alguna forma focalizar pues toda la revolución, la cuarta revolución industrial en como pequeños puntos, pues podría ser Estados Unidos, China, yo que sé, Rusia, pequeños puntos que tuviesen la capacidad tecnológica de la poca materias primas suficientes para poder realizar esa revolución industrial y que el resto del planeta quede completamente devastado o bien que haya una disminución poblacional muy acuciante. O sea, ese escenario previo al colapso, ¿sí lo ves o tampoco? yo creo que es muy difícil plantearse que se puedan salvar territorios muy acotados, porque las cosas no funcionan así. El clima y los flujos terrestres no se puede, ¿no? Hacer lo que llevamos haciendo 10.000 años, de decir, no, yo, o lo que se hace ahora, incluso protegiendo territorios, por supuesto hay que hacerlo, ¿no? Pero decir, es que no podemos segregar territorios. Decir, no, yo acoto aquí un parque natural, pero todo el resto lo destruyo, ¿no? Así no funcionan las cosas. Hay que resilvestrar la tierra entera. Es la única forma de restaurar la evolución. Pero bueno, entonces yo creo que, a ver, ojalá no me equivoque pensando que la lógica expansionista del progreso, etcétera, es intrínsecamente suicida e intrínsecamente sin futuro porque tiene una lógica antivital por principio. Es la lógica que yo intento desarrollar en mi propuesta, ¿no? Entendiendo cuál es la lógica de la vida como diversificación infinita, ¿verdad? Y cuál es la lógica de homogenización y destrucción implícita en estos otros desarrollos, ¿no? Bueno, puede que me equivoque, ¿no? Y que no, y que esto vaya a tener más recorrido del que parece, pero si entendemos, también aquí hay otro trabajo por hacer, ¿no? Que no estoy competente de hacerlo porque no me consta que esté muy desarrollado, ¿no? Porque hay muchas teorías de colapso distintas, pero suelen ser muy fragmentarias, ¿no? Pues están las que hacen mención vaga a la cuestión climática, están las que hacen mención al agotamiento de recursos fósiles. Eh, pero es que cuando empiezas a poner muchas piezas del puzzle juntas y ves lo que dice por un lado el IPCC sobre y otros informes, como los que mencionaba de Exeter hace poco, de 4.000 millones de posibles muertes después de 2050, porque efectivamente el IPCC también dice que hay 4.000 millones de personas sujetas a inminente hambruna por el cambio climático y sin siquiera contemplar los peores escenarios que son a los que vamos porque se está haciendo todo lo posible por ir a los peores escenarios. Y porque cada informe nuevo que sale está confirmando que se está acelerando todo de una manera mucho más galopante de lo temido. Cuando empiezas a poner todas esas piezas, que es a lo que yo me he estado dedicando varios años con esos informes y tal, intentando además depurarlos filosóficamente de supremacismo, cuando añades pues, todo el conjunto de problemas no lineales de pandemias que son efecto de nuestra disrupción ecosistémica y que se acrecentan con el cambio climático y todo el resto de problemas. De problema alimentario, donde este modelo alimentario no hace más que aumentar la inseguridad alimentaria, sumado a que va a haber 4.000 millones de personas viviendo en zonas imposibles dentro de 20 años, según el IPCC. Cuando empiezas a conectar todos estos puntos y a que vamos a escenarios de aumento de temperatura y de inestabilidad climática que según el propio IPCC son incompatibles con la vida tal cual la conocemos y desde luego con la vida sedentaria y la civilización dominante tal cual la conocemos en este siglo, me parece que es muy poco realista pensar que una industria, por ejemplo, como la producción de microchips, pueda mantenerse, porque si entendemos que la complejidad de esas industrias, ¿no? Que son industrias que no es que tú te pones a cavar en tu jardín a por un poco de tierra rara y en tu garaje produces un microchip, ¿no? Es que no es eso, no. Son siglos y siglos de extractivismo y de complejísimas industrias planetarias las que hacen que algo como un microchip pueda existir. Es de las industrias más complejas y más planetarias que existen. Entonces, pensar que una industria como la producción de microchips pueda sostenerse
porque quieren una serie de, yo creo que ya ni gobiernos, no sé, de sistemas anarcocapitalistas, de tecnoemperadores y con megacorporaciones neorreaccionarias, con restos de algunos gobiernos imperialistas y tal, que, que dentro de, no sé, a finales de este siglo puedan seguir sosteniendo eso y que pueda haber una serie de billonarios en búnkers dentro de, pues no sé, 75 años, en 2100, ¿no? Eh, a mí se me hace poco realista. Y me interesa, pues, por ejemplo, enfoques como los de Douglas Rushkoff con el libro Supervivencia de los más ricos, donde demuestra que efectivamente los planes de escape de los mil millonarios él considera que son absurdos y así se lo ha transmitido y los millonarios lo han transmitido que están preocupados porque tienen claro que no es, vamos, que no tienen nada claro que sus planes de escape sean viables, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que los propios mil millonarios no tienen nada claro que sus planes de escape sean viables, por lo menos unos cuantos de ellos. No sé Elon Musk qué tiene en la cabeza, porque, em, aunque pero está claro que siguen haciéndose sus búnkers, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, no hay una eh, inercia que les impide frenar, vaya. algo tienen que intentar. Pero cuando te das cuenta que ellos mismos no tienen nada claro, que esto tenga salida, que haya una salida para quienes siguen en esa lógica, ¿no? Y cuando conectas todos los puntos posibles, posibles no, probables y estudiados de colapsos entrelazados y exponenciales y no lineales que probablemente vamos a asistir y de los cuales cosas como el calor sobrenatural que estamos teniendo estos días son síntomas ya, ¿no? Por ejemplo. Sí, totalmente. Eh, pues yo veo muy poco probable que más allá de 2100, por ejemplo, pueda sostenerse este tipo de industrias y de riquezas y de formas de vida, ¿no? En todo caso, creo que llegado a ese escenario de colapso sería una tragedia que supervivieran ese tipo de lógicas. Sí, 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 sí. Y luego no debe persistir, si algo absolutamente habría que evitar que persista en ese colapso, es la lógica supremacista cuyo epítome máximo hoy vemos en Musk y Trump, Milei y compañía, pero del cual el resto de la humanidad pues, es también un ejemplo bastante paradigmático. Eh, entonces, eso es lo que. Entonces, ¿quién no veo yo que esté alineado con ese supremacismo? Pues las pocas comunidades de recolectores cazadores que quedan en el mundo. No veo más allá de eso. Ujú. Y bueno, la propuesta metahumana, pues que va en esa línea, pero que de momento no tengo mucha gente que esperemos que creemos un coro de intercambio de prácticas un poco mayor, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta obviamente que no podemos responder hoy. Yo quiero pensar que no hay un futuro intrínsecamente para esa, pero si tuviera la mala suerte de equivocarme, pues entonces podríamos asistir a cuestiones aún peores de las que podemos imaginar, ¿no? Gobierno solo vaya un colapso con miles de millones de muertes, con millones de especies extintas y con un planeta devastado completamente para el fin de siglos, sino que encima se perpetúe esa lógica y se imposibilite la regeneración planetaria. Eso ya sería el colmo de la tragedia. Es algo que no podemos resolver hoy. Pero en todo caso, intercambiar prácticas que miren en esa otra dirección, pues es lo que modestamente veo. Prácticas que impliquen además ese desmontaje del supremacismo, que es lo que debería estar cundiendo como la pólvora, ¿o no? Entonces, por lo menos, no sé, dialogar lo más posible sobre el desmontaje del supremacismo es lo que veo como una necesidad absolutamente prioritaria, pero inseparable del intercambio de otras prácticas transformadoras, sin las cuales, porque ese es un tema en el que ya, o sea, quiero insistir, solo dialogando sobre el tema no cambiaríamos nada. Hace falta cambiar cómo nos movemos, cómo percibimos, cómo. Ese es un tema, y ya aprovecho y os lo comento. Esa es otra Central. pregunta, sí, esa es otra pregunta que te íbamos a decir, ¿no? Lo de proponer volver al pensamiento corporal y al lenguaje del movimiento del cuerpo, abandonando, ¿no?, la cárcel estructural del lenguaje y pones ejemplos de los movimientos de los de enjambres de otras especies, los bailes colectivos o el silencio como modelos también de mutación a la superación del humano, ¿no? Desarrollarlo y ya nos cuentas sobre la próxima edición de tu libro en español. Y sí. No, bueno, para mí toda la yo llevo, pues, la verdad es que desde que empecé a teorizar cosas, una de las primeras cosas que me llamó la atención allá por el 2001 o 2002, eh, era la manera en que incluso en los estudios sobre comunicación no verbal se habla de que en una situación presencial, el 93% de lo que se transmite es no verbal, ¿no?
Son cifras que vienen de los estudios de Mehrabian. Hay otros estudios que hablan de una proporción un poco distinta, pero bueno, me llamó siempre mucho la atención la manera en que incluso en la interacción verbal, resulta que lo no verbal es lo más importante. Eso, tirando de ese hilo, pues claro, se llega sin tanta dificultad, porque me tardé bastantes años, a, a darte cuenta de cosas tan evidentes como que en el fondo, pues esa falacia de que somos seres verbales no es más que otra quimera supremacista, incluso para nosotros lo no verbal sigue siendo lo más fundamental en la comunicación, ¿no? Lo que pasa es que lo ninguneamos, lo ignoramos por esa quimera supremacista. O sea, en realidad ahora lo que se demuestra, con toda esa revolución científica que demuestra que pues, todos los otros animales tienen lenguajes, técnicas, cultura, etcétera, es que realmente no hay nada que distinga al humano más que la destructividad supremacista, la dominación sistémica. Es la única cosa. Todo el resto son simplemente eh, bueno, modos y grados de uso de técnica, de hipertrofia cerebral, de desarrollo excesivo de la cultura, de desequilibrio, básicamente, ¿no? Pero no hay nada absolutamente excepcional. Entonces, dentro de eso, recobrar un equilibrio sería esencial. Entonces, yo ahí, la verdad es que llevo mucho tiempo defendiendo esta cuestión de reivindicar lo no verbal. Y hace algún tiempo, hace poco también, un año o así, conocí, me llevé una alegría, el libro Il prezzo del linguaggio de Nisi Falzone, donde se focalizan en esta cuestión de forma similar, diciendo que esta excesiva preponderancia de la verbalidad es una de las cosas que nos han convertido en una especie ecológicamente anómala, divorciada de los ecosistemas y embebida en sus propias paranoias, ¿no? No es la única, pero desde luego es una de las piezas fundamentales. O sea, si hay que resumir mucho, pues tenemos esta cuestión de la exotécnica, que es probablemente incluso anterior al lenguaje, pero que va asociada, ¿no? Esa tendencia a lo que Stigler llama exosomatización y gramatización. Gramatización es un término que Stigler toma de Sylvain Augeot, y que Augeot asociaba al análisis del lenguaje, pero que Stigler asocia de forma más general a toda la tendencia a fragmentar el mundo, ¿no? En categorías, en semióticas, en movimientos. Bueno, yo lo llevo a la cuestión del movimiento. Entonces, esa doble tendencia a externalizarse y a fragmentarlo todo, que tiene precursor de varios millones de años en la técnica y cada vez más, pues en un lenguaje cada vez más también gramatizado, segmentado, algoritmizado, ¿no? O sea, como parte de ese algoritmo, de esa tendencia a segmentar la indeterminación, continuidad del movimiento en pasos codificables. Bueno, pues esa tendencia, la parte lingüística es una de las fundamentales, pero desde luego no es la única. Digamos que para mí habría que deshacer en lo posible toda tendencia excesiva a esa segmentación. Y para eso, pues bueno, hay que recuperar pues, algo que todas tenemos dentro, que es una capacidad de movimiento que es mucho más antigua que esa esa tendencia a la segmentación, porque es una tendencia, es una capacidad de movimiento que es herencia, yo digo, de 4.000 millones de años de orgías bacterianas, ¿no? Aquí, pues, apelo a aliadas muy poderosas como Lynn Margulis, con su propuesta de la simbiogénesis y su propuesta de cómo el sexo bacteriano ha sido, pues, una de las fundamentos de la evolución y la simbiogénesis bacteriana y la fusión de organismos. Y, tiene una teoría maravillosa, Margulis y Sagan, no sé si con Dorian Sagan, su hijo, hicieron varios libros en común, Ujú. y en uno de ellos plantean la, teoría de que los microtúbulos cerebrales serían una evolución de los sistemas de movilidad de las bacterias, y, que es una teoría simbiogenética, es ¿no? Fruto de la endosimbiosis serial. Bueno, conectando con eso y con otras muchas cosas, yo planteo que realmente nuestro sistema nervioso, que quiere decir nuestro pensamiento y nuestro movimiento, son herencia de dinámicas de enjambre totalmente descentralizadas. Que tenemos esta capacidad de enjambre descentralizado en el pensamiento y movimiento que somos, lo que pasa es que la tenemos totalmente arrinconada, ¿no? Por esa tendencia de un sujeto atrofiado que ha impuesto esa ficción de una mente sin cuerpo a base de atrofiarse y separarse del mundo en puntos fijos de visión. Entonces, si recobramos eso que llamo inteligencia corporal, que es esa capacidad que el cuerpo tiene descentralizada, ¿no? De movimiento como un enjambre, de percepción multisensorial descentralizada,
podemos también recuperar una manera más plástica de sentir y de pensar y de movernos con el mundo, que tenemos perdida por esa forma atrofiada de distanciarse de las cosas. Para mí, sin eso no hay salida alguna al olvido. Eso lo tengo muy claro. Es un tema absolutamente central en mi propuesta, ¿no? O sea, creo que hay ahí una potencia que tenemos que no es difícil de rescatar. Yo solo trabajo mucho desde hace 20 años, propongo también prácticas que, bueno, han estado muy asociadas a mis proyectos artísticos, pero que son en última instancia prácticas somáticas, prácticas de vida. Yo lo que hago todos los días es pues, salir a improvisar ahí fuera, ¿no? A donde esté, al campo, al jardín o a donde sea. Y son tipos de improvisación que llamo desalineamientos porque consisten en poner fuera del juego al sujeto controlador, dejar que el cuerpo recobre ese enjambre propioceptivo que llamo. Yo desarrollo toda esa teoría reivindicando el sentido de propiocepción, que es, con esto ya cierro un poco y os cuento lo del libro, ¿no? Pero esta es una parte muy central, porque creo que lo que faltó en muchas filosofías recientes, incluidas del movimiento y de la percepción, incluidas, por ejemplo, de Deleuze y Guattari o, pues, yo qué sé, Bergson, Merleau-Ponty y mucha otra gente, Nietzsche, más fue que no se propuso un paradigma completamente nuevo para pensar la percepción y el movimiento y, por lo tanto, el pensamiento también. Digamos que no se llegó a cuestionar del todo lo que subyace al paradigma cartesiano, que es el punto fijo de visión de la perspectiva lineal del Renacimiento. Yo tiré del hilo de la propiocepción, que es el sentido que el cuerpo tiene de su propio movimiento y que he reteorizado a mi manera como una especie de matriz amorfa de un enjambre no centralizado, cuya historia evolutiva pues, está en lo que llamo arquepropiocepción, que sería pues, en esos enjambres moleculares y bacterianos de los cuales han ido surgiendo los organismos, ¿no? De los cuales pues, incluso la bioquímica de las plantas es un precursor. Ahora se sabe más y más, ¿no? Hay toda una revolución sobre la complejidad de la bioquímica de las plantas, de la comunicación de las plantas, de la inteligencia de las plantas y de los prototistas y de los hongos y de las bacterias, ¿no? Hay toda una explosión. Pues bueno, somos un fruto, ¿no? Muy tardío y muy extraño de todo eso, pero seguimos teniendo de verdad. O sea, esto implica un cuestionamiento, por eso yo me desidentifico, entre otras cosas, por esto, de la noción de humano, ¿no? Creo que hay un error a veces en muchos movimientos críticos en asumir que existe la especie humana como si estuviera ya definida con unas condiciones particulares, ¿no? Y no, yo creo que hay mucho lugar para reconsiderar qué es lo que somos. Yo creo que lo que yo soy es un enjambre propioceptivo y yo practico cada día para intentar recuperar la plasticidad de ese enjambre que tenemos perdida por el ser humano al considerarse un ser racional y atrofiado. Bueno, no se ha considerado atrofiado, pero lo ha sido, pues ha perdido esa capacidad, ¿no? Pero la podemos recuperar. Y es una capacidad que no depende de cantidad. Yo, vamos, trabajo desde perspectivas anticapacitistas y colaboro con personas consideradas diversas funcionales y es cuestión de diversidad cualitativa, que además lo conecto con la neurodiversidad. Yo como neurodivergente que soy, pues justamente me interesa todo lo que permite el diversificar modos de pensamiento y movimiento. Y para mí está siempre vinculado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta cuestión tiene tantas aristas, está vinculada a esa reivindicación de ese sentido que nos conecta con el mundo. Yo siento perceptivamente un objeto a través de las fluctuaciones de mis músculos, o sea, me siento a mí misma, en tanto que cuerpo, en el mismo movimiento con el que siento ese objeto, y lo siento en una relación y lo siento en movimiento. O sea, es todo el reverso de la perspectiva lineal, es el absoluto reverso. Yo con esto conceptualizo lo que es un cuerpo. Un cuerpo es un campo de fluctuaciones eh, cuerpo propioceptivo, un enjambre propioceptivo, y siempre es un metacuerpo, siempre está expandido en el entorno, siempre está expandido en relaciones. Entonces, con eso podemos reconceptualizarlo todo. Todo puede ser reconsiderado como un metacuerpo. Todo lo que consideramos, todo lo que la falsa tradición ontológica nos ha hecho ver como objetos acotados, ¿no? Lo podemos conceptualizar y ¿cómo se diría? Experienciar, ¿no? Experimentar en términos de relaciones de movimiento. Y eso es el centro de mi concepto de metacuerpo, y aquí aprovecho ya a decir que ese es el título justo de la versión española de mi libro inglés Ontohackers, la versión española condensada, que no obstante tiene 650 páginas, de esa trilogía inglesa de 1200. Se llama en inglés Ontohackers, la versión española se llama Metacuerpos. No sé si se ve o está invertida la imagen. Ahora, Ahí, justo. metacuerpos, un contraapocalipsis. Un contraapocalipsis, filosofía del movimiento y liberación terrestre, desmontar el supremacismo humano en la era de algoritmos y extinciones. Ahí es nada.
ese es el subtítulo. Y pues, en esta, en realidad condensa más o menos, pues, todas las cosas que lleva la trilogía inglesa, pero bueno, un poquito más, condensado, evidentemente, pero abarcando un poco, pues, todas las, y centrándose, pues, en ese concepto que es el más antiguo que tengo, desde 2002, en mi primer ensayo, que escribí, por cierto, en italiano, pues ahí estaba ese concepto de metacuerpo, que justamente es ese salto ontológico, ¿no? De pasar de pensar las cosas que nos ha dado la tradición ontológica como parte de ese algoriceno que categoriza el mundo, que separa todo, que crea acotamientos y cierres, allí donde la evolución era movimiento y relaciones simbióticas. Y bueno, sí, pues entonces eso, el concepto de metacuerpo como bueno, a la vez un concepto que plantea un desafío a la tradición ontológica, o sea, ni siquiera es que sea una nueva ontología, sino que es una metaontología, dejar de pensar el mundo como hecho de entes, pero también sobre todo una pragmática, ¿no? Ponerse en práctica esa, ese recobrar la simbiosis en cómo nos movemos y percibimos. Eso sería central a la propuesta. Y bueno, espero que el libro esté disponible ya la semana que viene. Si todo va bien, porque llevaba tiempo ya preparándolo. Como veréis, tiene los colores de la bandera Veganar Queer, no es casual, evidentemente. Es verdad. Sí, es verdad, Todo lo apuntamos y lo compraremos y lo leeremos. Bueno, os lo mandaré. Esto estará descargable online del Clara y gratis. Luego ya las copias físicas se podrán ir encargando. De modo Bueno, que, bueno, grosso modo. pues muchas gracias. espero que te hayas estado muy, muy a gusto. No sé si quieres decir algo más, te has quedado con ganas de decir más cosas o... No, no, yo muchísimas gracias por este espacio, no siempre se tiene, y por la amabilidad y la invitación, y espero que sigamos teniendo muchos espacios así, Sí, ojalá, ojalá. para ir avanzando, aunque sea desde lugares tan pequeñitos a nivel global, en ese doble desmontaje, ¿no? Y ver si finalmente se puede decelerar un poco en la autopista de la extinción, si más bien vamos a seguir acelerándonos cada vez más, y en cuyo caso, pues bueno, las 4 o 5 o 10 o 500 Que seamos. que dialoguemos un poco sobre el tema, pues por lo menos quizá eh, podamos tener herramientas más interesantes para multar el desastre. Constatar que se pudo hacer y que no se quiso. Bueno, eso no sé si nos va a ayudar mucho, pero por lo menos las que podamos, mutar quienes podamos, mutar quienes podamos. Pues pagamos. Sí. Nos quedamos con eso. Bueno, pues hasta aquí el espacio del grupo de Antropólogo. Antropología de la Vida Animal. Gracias, Jaime, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vosotros.